Bien, sean bienvenidos hermanos todos a una reunión más de escuela dominical. Hoy vamos a dar inicio con lo que se les había comentado respecto a escuela para padres y vamos a tratar el primer tema. Hoy pues principalmente quiero hablar de parte de Dios, una de las inquietudes que en el área de niños ha surgido, y además de esto hermanos también al estudiar y al ver esto pues realmente el apóstol Pablo confronta nuestras vidas al leer, y es imposible que uno como creyente al leer la palabra y leer las cartas del apóstol Pablo no sea confrontado. Entonces hoy quiero exponer uno de los temas importantes para nosotros como padres. Si hablamos de la crianza, de la educación de nuestros hijos, ¿qué pasajes se nos vienen a la mente? A ver, ahí ayúdenme. Cuando les digo, en la Biblia, ¿dónde aparece algo sobre instruir a los hijos, sobre criar a los hijos? Proverbios. Proverbios es como el principal ejemplo para nosotros de cómo criar al hijo, ¿no? Y nos da muchos ejemplos de cómo es el hijo. ¿Qué otros pasajes tal vez se nos vienen a la mente? Tal vez Timoteo, tal vez Deuteronomio. Son los pasajes que como que son los más comunes respecto a los que nos dicen, por ejemplo, Proverbios 22:6, que nos dicen: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero no nos dice cómo instruirlo, ¿sí? Solo nos dice: instrúyelo. Y obviamente nosotros como creyentes decimos o creemos, hermanos, que vamos a instruirlos en el camino del Señor. Pero si vemos, estos pasajes son útiles para nosotros, nos dan ejemplos de qué es lo que debemos de hacer como padres. Pero tenemos un pasaje en el Nuevo Testamento, de hecho son dos pasajes, pero uno en particular que nos da mayor claridad respecto a cómo criar a nuestros hijos. Entonces, si me ayudan a buscar, o lo pueden leer en pantalla, vamos a tener el texto de Efesios 6:4. ¿Lo leemos todos juntos? Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta mañana para poder entender lo que este pasaje nos dice. Señor, te damos muchas gracias en este día porque tú nos das la oportunidad de poder corregir lo deficiente que tenemos como padres, y aún, Señor, todo lo bueno que hemos hecho ha sido por ti. Te damos gracias por este día y por los hermanos que están con cada uno de nosotros, y que tu Espíritu Santo nos guíe a poder comprender y aplicar esto a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ver entonces que el apóstol Pablo nos está dando una instrucción clara a nosotros como padres. Ahora, hay muchos jóvenes, hay quienes están solteros y hay quienes son casados y aún no tienen hijos. La palabra no nos insta a decir a tener razones como para tener a los hijos. Si vemos un pasaje, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Génesis, la instrucción a Adán y Eva fue fructificar y multiplicar la tierra. Había un propósito. A Noé se le fue dicho lo mismo. ¿Por qué? Porque la tierra se había vaciado, ¿no? Y vemos un propósito igual. Pero no nos dice: considera tu situación económica, planea tener 20 hijos, 15 hijos, 10 hijos. ¿Cuántos son los hijos ideales que dice la Biblia? Algunos toman el texto de los Salmos, ¿no? Que hay que tener llena la aljaba, ¿no? Y ahí empiezan a desglosar que la aljaba se llenaba con 7 flechas y pues eso es lo ideal. Realmente eso no es una instrucción clara en la palabra de Dios, pero sí nos dice a nosotros como padres, o está implícito en este pasaje, que si nosotros vamos a ser padres, si nosotros vamos a tener hijos, tenemos esta responsabilidad de educarlos, de criarlos. Entonces el pasaje nos dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos. Esa es nuestra responsabilidad de nosotros como padres. No es ni de la iglesia, ni del Estado, ni de la educación pública, ni del primo, ni del tío, ni del abuelo, sino de nosotros. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a la primer parte. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Levante la mano, ¿quién ha provocado a ira a sus hijos?
Y es que si no la levantan, quiere decir que son padres perfectos, ¿no? Todos somos imperfectos. Y saben, este pasaje de Pablo no empieza diciendo, van a criarlos, como dice después, en disciplina y amonestación, que ahorita vamos a ver qué significa. Empieza con una exhortación hacia nosotros. ¿Por qué? Porque conoce la condición de cada uno de nosotros. Somos imperfectos. Al menos en lo personal, yo sí con mi hijo soy de lo más imperfecto, porque yo sí he provocado en muchas ocasiones a ira a mi hijo. Pero, ¿por qué no debemos provocar a nuestros hijos a ira? ¿Alguien sabe? El apóstol Pablo solamente aquí nos está diciendo, o le está diciendo a los efesios, que no lo hagan. ¿Pero por qué? Unas palomitas al que lo diga. Hermano Rosendo, allá noten unas palomitas al que responda. ¿Por qué no debemos provocar a ira a nuestros hijos? Porque es como ponerle un tropiezo. Muy bien. ¿Ya me ganó las palomitas, hermano? Ahí se las anota Olivares. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:21. Este es el segundo pasaje en la Biblia que nos da una instrucción directa a los padres. Y da casi lo mismo que dice Efesios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. Y no hablamos de un desaliento así como, ya me dio la depre, ¿no? Ya me dio la ansiedad, ya estoy triste y pues ya me desalenté y hoy no voy a recoger mi cuarto, ¿no? Hoy no voy a hacer tarea. No está hablando de este desaliento. Olivares lo decía y es correcto. Nosotros, al provocar al ira a nuestros hijos, somos de tropiezo. ¿Y cómo es que nosotros hacemos tropezar a nuestros hijos? Con una atmósfera permeada de crítica destructiva. Ahí si me ayudas, Globo. ¿Cómo provocamos o qué es lo que provoca a nuestros hijos a ira? Una atmósfera permeada de crítica destructiva, donde constantemente estamos comparando a nuestros hijos con el hermano o la hermana o con alguna otra persona, o estamos diciendo yo no era así, tus abuelos no sé por qué te crían de esta forma, eres de tal manera, con condenas, falsas expectativas, diciéndoles que van a hacer lo que tal vez no puedan ser, intimidación hacia ellos y principalmente, ahorita lo vamos a ver, en cuanto a la disciplina y el temor. Eso es lo que va a provocar a nuestros hijos, en cierta manera, a que ellos se desalienten ¿de qué? De seguir el camino de nuestro Señor. Entonces, nosotros tenemos un primer llamado, a no provocarlos. Entonces, si no debemos de provocarlos, ¿qué es lo que sí debemos de hacer? El pasaje nos sigue diciendo algo más. Debemos de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a ver brevemente solamente lo que este pasaje dice respecto a la disciplina. Disciplina, buscando la definición de este pasaje en el griego original, es paideia. Quiere decir que es educación, entrenamiento, por implicación, corrección. Pero fíjense que creo que es en la versión 2015 actualizada, la Biblia de las Américas, dice distinto, no dice como estamos viendo aquí. De hecho, ni la Reina Valera tiene la traducción que al menos considero que es la más correcta. La Biblia de las Américas, en la versión 2015, dice en disciplina e instrucción, no dice amonestación. Pero si leemos el griego original, la palabra disciplina viene acompañado de esto: instrucción disciplinaria. Es decir, no solamente lo que nosotros mal entendemos con disciplina como le voy a dar un varazo, le voy a dar un manazo, con la chancla, el cinturón o lo que se me atraviese. No implica el castigo o la corrección física. Realmente nos está hablando de una instrucción disciplinaria. Es decir, la disciplina es la acción que va a moldear la voluntad y la conducta
Eso es lo que va a ser la disciplina, moldear la voluntad y la conducta mediante la instrucción y la corrección. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros al momento de disciplinar o cuando disciplinamos, nosotros hemos dado una instrucción a nuestros hijos de lo que debe o no debe de hacer? Siendo sincero, yo no, la verdad, yo no considero primero el que haya instruido a mi hijo. Por ejemplo, cuando es pequeño, sabemos que los niños son inquietos, son juguetones. Pero si yo no le explico a mi hijo que cuando llego a la reunión no debemos de platicar, no debemos de jugar, debemos de poner atención, y yo veo que mi hijo está haciendo escándalo, ¿qué es lo primero que normalmente uno hace? Va, se lo lleva al baño. Eso es un tip para los que ya saben. Cuando ven que un padre va con su hijo al baño, ya saben a qué va. Acá atrás, guardado, trae como la espada y sopas, ¿no? Y van a ver al niño calmado. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo correcto? Nosotros sabemos que debemos de comportarnos y conducirnos bien en la casa de Dios. Pero el niño, si no se le da esa instrucción, ¿quién está fallando ahí? ¿El niño o nosotros? Nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos considerando la instrucción. Para nosotros como padres nos gusta más la disciplina, y no me van a dejar mentir, los que tienen hijos y los que van a tener hijos lo van a entender, van a saber que es más fácil ir con la vara, con el grito, a decirle, no hagas esto, no tenías que hacer esto, ¿por qué? Y le gritas, te dije que no hicieras esto, pero nunca le dijiste que no lo hiciera. Entonces, el texto nos está diciendo que debemos de criarlos en disciplina, y la disciplina incluye la instrucción. Entonces, hermano, hermana, antes de que vayas con tu hijo y lo quieras corregir, primero piensa en si tú lo has instruido, tanto en la palabra, y eso va a aplicar también para los más grandes, los que ya están en una etapa de adolescentes. Si tú no lo criaste con el consejo del Señor en la palabra, no esperes que cuando tú le digas obedece en todo a tus padres en el Señor, no te van a hacer caso, porque nunca fueron instruidos, y la disciplina tardía ya no va a funcionar de la misma manera. Solamente que el Señor tenga misericordia de él. Y segundo punto, nuestra responsabilidad es criarlos en disciplina, y también dice que es en amonestación. Y esta traducción de amonestación es una llamada de atención, una reprensión suave con advertencia. ¿A quién no le gusta el fútbol? ¿O ha visto el fútbol? ¿Qué pasa cuando alguien comete falta? Y si es una falta pues más o menos fuerte, le sacan la amarilla, ¿no? ¿Qué significa? Esa tarjeta amarilla es de amonestación, es una advertencia. ¿Sabes qué? Aún estás a tiempo de que si vuelves a hacerlo, viene la segunda, ¿no? La tarjeta roja, y te vas del partido, expulsado. Entonces, dijimos que la disciplina es una acción de moldear la voluntad y la conducta. Y la amonestación es una acción para moldear la mente mediante la enseñanza y la reprensión. Y aquí, hermanos, tenemos un claro ejemplo de alguien quien no cumplió con esa función. Alguien como que se le viene a la mente algún personaje de la Biblia, del Antiguo Testamento principalmente, que no haya cumplido con esta función de instruir, de amonestar a sus hijos. Ahí está. Ese es el mejor ejemplo, Elí. Vamos a ver 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Si no lo logran encontrar, lo tenemos en pantalla. ¿Qué dice? Los hijos de Elí eran hombres impíos y que no tenían. O sea, si contextualizamos un poco, ellos servían en el templo de Dios con su padre. De hecho, más adelante empieza a detallar y a explicar cómo ellos comían de lo mejor. Y de hecho hubo una advertencia hacia Elí de parte de Dios por medio del profeta Samuel.
que le dijo, en el mismo día tus hijos van a morir por esta causa, y era esto. Pero si vemos, Elí era un sacerdote que ministraba a Dios, que ministraba al pueblo delante de Dios. ¿Pero qué hizo con sus hijos? Nada. Porque ahí nos lo dice claro el pasaje. O sea, es increíble que se imaginan que, por ejemplo, yo ahorita me parara y empiece a decir todas estas cosas, pero realmente no conozca del Señor. Y el término conocer se está refiriendo a algo íntimo, algo profundo. No es que no tuviera idea. O sea, ministraban en el templo del Señor. O sea, sí sabían que era el templo de Dios. Pero el hecho de decir que no tenían conocimiento, es decir, que no tenían esa relación con Dios como Él establecía. Y Elí no hizo nada. ¿Cuál es el mayor peligro para nuestros hijos, hermanos? No conocer al Señor. Que lo maten, no hay problema, ¿no? Si conoce al Señor, ¿a dónde irá? Con el Señor. Es triste. Es más, en algunas ocasiones, si tú lo llegas a pensar, yo lo he pensado, si llegara a faltar mi esposa, mi hijo, o sea, es triste. O sea, no vas a estar contento a pesar de que conocen al Señor. Pero más triste sería que tu hijo, tu hija, no conozca al Señor y que tú no hayas hecho nada. Que no hayas estado ahí para amonestarle y reprenderle. ¿En qué? En las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que no estés ahí para decirle, la palabra dice, huye de las pasiones juveniles, como le dijo Pablo a Timoteo. Y que tú estés alcahueteando a tu hijo para que tenga una relación, así como Sansón, con alguien que el Señor le dijo, no tendrá relación con extranjeros, menos los filisteos. Y ahí están los padres, ¿no? Y Sansón que dijo, no, es que a mí me late esta, ¿no? Y pues los padres dijeron, no, pero es que, ¿qué no hay dentro de las hijas de nosotros? No, esta quiero. Ya siendo un hombre adulto, no obediente a sus padres. Y bueno, ya después iremos con los hijos, ¿verdad? Cuando nos dice que tenemos que obedecer en todo al Señor. Pero nosotros tenemos esa responsabilidad, hermanos, de criarlos en disciplina y amonestación. Pero ese pasaje no termina ahí. Continúa diciendo una última palabra. ¿Puedes pasar, por favor? Creo que sí viene. El mismo pasaje nos dice, en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa que nosotros amonestemos y disciplinemos a nuestros hijos en el Señor? Nosotros los lunes en el grupo de oración estamos estudiando el libro de Filipenses y nos estamos dando cuenta, y yo me estoy dando cuenta personalmente, que el apóstol Pablo no es como yo me lo imaginaba. Realmente yo imaginaba mucho al apóstol Pablo como ese perseguidor de la iglesia, celoso, que si podía los mataba, los apresaba, los perseguía. Y dije, no, pues Pablo debe seguir teniendo el mismo carácter como cristiano, ¿no? Es de esos de los que te grita, te amo con amor, pero es muy rudo. Pero leyendo Filipenses, me estoy dando cuenta que no es así. Que Pablo no es ese hombre tosco, fuerte, rudo, sino es un hombre totalmente amoroso. Y la expresión nos los está diciendo aquí, hacerlo en el Señor. Aunque Pablo no les está dando a entender a los padres, o no lo está diciendo explícitamente que el amor debe ser la base para esta corrección, lo está haciendo ver como lo dice aquí en ese último pasaje. Vamos a buscar el libro a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 8, y vamos a leer la parte final de esto. Si alguien tiene y me puede ayudar a leer Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y vean, la expresión final, en el entrañable amor de Jesucristo, es un amor realmente profundo, que no proviene de Pablo, que no es Pablo realmente amando a los filipenses. Y aunque Pablo, por lo que nos va a explicar Filipenses en el capítulo 4, cuando fue apoyado por ellos, en todas sus necesidades, Pablo les está diciendo que no solo los ama por todo lo que han hecho en él,
sino porque Pablo realmente tenía el amor de Jesucristo, y eso es algo que nosotros debemos de tener en nuestras vidas. El amor de Jesucristo tiene que irradiar de nuestras vidas para que nosotros corrijamos a nuestros hijos y no seamos severos, no seamos duros y no seamos tropiezo para ellos. Una mala disciplina, una mala amonestación también es provocar a nuestros hijos. La palabra criadlos denota también el tema de sustentarlos. Tesalonicenses 2:7, primera de los Tesalonicenses 2:7, usa esta misma expresión de criar y nos dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida, ahí está el término criar, que cuida con ternura a sus propios hijos. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos, hacerlo con ternura y en el Señor. Ahora, la intención de estas clases que vamos a estar tomando van a ser un poco interactivas, y me gustaría que en este momento nos pensemos nosotros. Si está tu hijo, tu hija a un lado, sea chico, sea grande, estamos a tiempo de corregir nuestra conducta, porque no somos perfectos y seguimos fallando. Pero tú como padre pregúntate esto: ¿realmente he provocado a ir a mis hijos? Ya dijimos que sí. ¿Qué hemos hecho? ¿Nos hemos disculpado con ellos o somos muy duros como para admitir el error? Como para admitir: me he equivocado y he hecho mal con mi hijo, con mi hija. Eso es algo que debería de confrontarnos, porque nuestros hijos, ¿qué pasa? Cuando ellos se equivocan, los corregimos, lloran. Pero cuando nosotros nos equivocamos, ¿quién nos corrige? Bueno, mi esposa en mi casa, ¿verdad? Ahí está, con la chancla puesta. ¿Te has disculpado con tu hijo, con tu hija? Si te has equivocado, debemos de hacerlo, hermanos. Y esta responsabilidad, como les decía, solamente es para nosotros. Primera de Corintios 12:14 nos da un claro ejemplo. He aquí estoy listo para ir a ustedes por tercera vez, y no les seré carga, porque no busco las cosas de ustedes, sino a ustedes, pues los hijos no tienen obligación de atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Con eso quiero terminar y darles algunas aplicaciones que nos van a ser útiles, porque es verdad, no somos perfectos, pero tampoco tal vez no todos estemos capacitados para hacerlo. Tenemos dudas. ¿Quién nos dice si lo que estamos haciendo es correcto o no? La palabra de Dios nos da ejemplos de cómo es el hijo necio, pero realmente tenemos mucho que aprender como padres. Primero, si no sabemos, si no estamos preparados, hermanos, empecemos por eso. Empecemos a prepararnos en el conocimiento de la palabra. ¿Cuántos tienen un plan de lectura o tienen una idea de lectura bíblica? Levanta su mano. ¿Quiénes, al menos en el grupo de oración, estamos siguiendo un grupo, un estudio? Tenemos, creo que son 4 o 5 capítulos que leemos diario. Empezamos el plan de lectura anual desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si eres padre y no estás leyendo la Biblia, no vas a saber qué hacer. Vas a comportarte como los jueces, ¿no? Y cada uno hacía como bien le parecía, ¿no? Y ahí está Sansón. Y ahí tenemos muchos ejemplos. También está Jefte, Gedeón. Empieza a leer la Biblia, hermano. Busquémonos entre nosotros. El segundo punto, para una aplicación práctica, para cuando nosotros no sabemos cómo corregir, busquemos ayuda y consejería. ¿Qué hizo Ana con Samuel? Ella deseaba tener un hijo, pero ella lo consagró y lo dedicó al Señor. ¿Y qué dijo? Pues hay que lo alimente, ¿no? El sacerdote. Hay que ver cómo le hacen. Si somos cuidadosos en la lectura, decía que al menos una vez al año Ana iba y visitaba al niño. Elí definitivamente no creo que haya sido de gran ayuda para él, solamente cuando le dijo que el Señor estaba llamando, sino con sus propios hijos. Pero sí nos dice que Ana
Ana iba una vez al año a visitar a su hijo. Si nosotros no podemos, hermanos, si nosotros creemos que nuestros hijos se están saliendo del huacal, busquemos apoyo de los hermanos que predican, de los hermanos que enseñan, de los hermanos que tienen conocimiento de la palabra y aún de aquellos que ya sus hijos ya se casaron. Aquellos padres que tienen hijos grandes que fueron creyentes y que vemos que su vida también refleja lo mismo. Y por último, apoyémonos de la iglesia y como iglesia. Si no estás leyendo la Biblia, vamos a hacerlo, hermanos. Yo sé que a veces es difícil, yo sé que no tenemos tiempo para hacerlo, pero después no digamos que no tenemos tiempo para corregir a nuestros hijos, de ir por ellos. Con eso quiero terminar, hermanos, para terminar la transmisión. Y al mismo tiempo, hermanos, quiero animarles. El grupo de niños está también para esto. Los pastores, el pastor, los hermanos que enseñan, estamos para esto, para que nos apoyemos. No les hablo como alguien experto en la materia. De hecho, si mi esposa ahorita me está viendo, sabe que no soy el mejor, que tengo muchísimas fallas, pero tenemos el mismo anhelo que como padres, al menos como creyentes, que nuestro hijo también conozca al Señor y le sirva. ¿Sale? Oramos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das y la exhortación que recibimos como padres. Sabemos que no es fácil, pero tú no nos dejas solos y deseamos, amado Dios, que tú nos ayudes y nos perdones, porque no hemos sido padres como tú lo has sido. Oramos por nuestros hermanos que están a la distancia, por los que están presentes. Que bendigas nuestro día en el nombre de Jesús.